voy a darle ya el pase al doctor Víctor Vidal Fernández Castillo, abogado empresarial, y el día de hoy vamos a tocar el tema del sistema de seguros y tipos de testamento. Así que lo dejo con secuencia, cosa juzgada. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todo bien. A puertas de una celebración un poco atípica de Semana Santa, pero bueno, todo sea por la salud. El tema que vamos a tocar hoy día justamente tiene que ver en parte con la salud, con la protección al derecho a la salud de manera complementaria, ya que cuando estamos hablando de un sistema de seguros y de un sistema de seguros integral y como una institución además asimilada a una política de Estado que tiene una regulación pertinente para efectos de ser ejercida por cualquier ciudadano que haya contratado algún sistema de salud o se haya implícitamente considerado o asimilado a un sistema de salud de carácter público. Hay que recordar que la Constitución Política del Perú privilegia la atención universal en salud. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, bajo los preceptos ideales de la Constitución, nadie debería estar protegido desde el punto de vista de los derechos que puede obtener con respecto a su salud individual. Y evidentemente, hablando de un estado de la extensión de la individualidad y la complementariedad del grupo familiar y del grupo social, esto se consigue como universalización en salud. La universalización en salud, como mencioné, es una parte del sistema integral de seguros. El sistema integral de seguros parte de un principio fundamental. El principio fundamental es la evaluación de riesgo. Para todo tipo de seguros siempre existe primigeniamente, como carácter original, una evaluación de un riesgo. ¿Qué quiere decir un riesgo? Básicamente que existe la probabilidad que en el tiempo suceda cualquier tipo de siniestro, cualquier tipo de contingencia que impida que nosotros desarrollemos de manera habitual cualquier actividad a la que estemos acostumbrados a desempeñar, ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista comercial. Es decir, existen muchos supuestos en los cuales nosotros estamos siempre expuestos a un mínimo de riesgo. La compensación de riesgo, la asimilación de riesgo, la capacidad de mediatizar el riesgo a través de distintas herramientas que pueden ser de carácter jurídico, económico, financiero, es materia de todas las compañías de seguro, ya sean públicas o privadas. ¿Por qué? Porque la compañía de seguro lo que hace es traer a valor presente la posibilidad de una contingencia económica futura, ya que tendría que realizar un desembolso frente a cualquier tipo de inconveniente que padezca la persona que está asegurada, ¿no? Entonces, la persona que está asegurada, en principio, lo que hace es contratar una póliza. La contratación de la póliza ya implica la inmersión en una relación de carácter contractual, es decir, ahí ya estamos inmersos nosotros dentro de un contrato, cuando adquirimos una póliza de seguro que es materia justamente de la contratación. ¿Y la póliza de seguro qué es? Básicamente es un intangible que contiene una prestación económica y que garantiza el retorno o el pago de dicha prestación a un futuro, puede ser a mediano plazo, a largo plazo, y sujeto a algún tipo de condición de carácter específicamente determinada dentro del contrato para poder ser cumplida por la compañía aseguradora. Como mencioné inicialmente, esto abarca múltiples rangos de la realidad. Tenemos los seguros de vida frente a la posibilidad de muerte de la persona, tenemos los seguros de salud frente a la aparición de cualquier tipo de enfermedad, tenemos los seguros vehiculares frente a cualquier tipo de siniestro de carácter automovilístico o algún accidente de tránsito, tenemos también los seguros que proporcionan las AFP, tenemos los seguros que están contenidos en las tarjetas de crédito, tenemos los seguros que contienen planes de salud privados, es decir, tenemos una múltiple aplicación del sistema de seguros y por lo mismo una amplia disposición institucional que está plasmada en muchas normas, ¿no? Entonces, la norma principal es el contrato de seguro, es la ley de contrato de seguro. Existe una ley, existe una regulación madre que es la ley de contrato de seguro. Y al ser a su vez el contrato de seguro una disposición
finalista establecida en la Constitución también implica cierto tipo de cuidado de parte del Estado, o sea, un deber de protección de parte del Estado. Por eso es que frente a los incumplimientos de los contratos de seguro, existe un órgano que es un órgano supervisor. En este caso, la supervisión frente a las compañías de seguro la asume la Superintendencia de Banca y Seguros. Digamos que es el órgano regulador supervisor. Ustedes recordarán que cuando hablamos en uno de los episodios pasados sobre la economía social de mercado, hicimos un breve resumen de cómo se constituían en el marco de la organización estatal ciertos órganos de carácter supervisor. Uno de esos órganos es la Superintendencia de Banca y Seguros, que posteriormente se amplió la denominación Seguros y AFPs. Entonces, esta superintendencia se encarga no solo de fiscalizar el cumplimiento de las compañías de seguros, sino también de emitir la normativa con carácter de resolución de superintendencia que implique regular los aspectos contenidos en las normas. Digamos que las resoluciones de superintendencia lo que hacen es desarrollar el contenido finalista de la norma. Y el contenido finalista de la norma básicamente parte de una relación contractual, como mencioné hace un momento. La relación contractual, como toda relación, tiene que tener una prestación, tiene que tener un objeto, tiene que tener una finalidad, tiene que tener un agente capaz que le dé legitimidad a los contratos. Y también pueden generarse contratos de seguro en función a la potestad administrativa del Estado y a la potestad directriz del Estado para protección de cierto grupo poblacional, por ejemplo, los trabajadores. En los trabajadores tenemos la obligatoriedad de parte del Estado que cuando están ellos sujetos a un régimen de planillas, el régimen de planillas se tiene que pagar obligatoriamente el monto del 9% por concepto de seguridad social. Ese es una primera aplicación que la norma da para la protección directa de un grupo poblacional, que es el grupo de los trabajadores y que es obligatoria de por sí. ¿Por qué? Porque está dispuesto en la normativa laboral, en la normativa societaria, está dispuesto en la normativa institucional que comprende el desarrollo del derecho social al trabajo. Entonces, dentro del marco de la obligatoriedad que existe de abonar ese 9% de parte del empleador, porque es que el empleador, o sea, la empresa que contrata es quien asume este pago del 9%, está contenido el pago de atención en salud y potestativamente la posibilidad de que el trabajador requiera la afiliación a un régimen privado o semiprivado en este caso, ¿no? Que sería el régimen de la entidad prestadora de servicios. Entonces, existen entidades prestadoras de servicios que son las clínicas privadas, que por el solo hecho de realizarse un descuento o realizarse un abono de parte del empleador en la planilla de los trabajadores, se reparte este 9% con salud. Entonces existe una repartición, es un 6.75 frente a un 2.25%. Esa es la equivalencia que se asume tanto el Estado como la entidad prestadora de servicios de salud. Y esto es un contrato que otorga la posibilidad del trabajador de atenderse en distintas entidades de carácter privado. Y esto básicamente, ¿por qué se dio? Porque existe una sobrecarga en sistemas de salud. Mucho antes de que estallara la pandemia, sabemos que los que hemos tenido la experiencia de requerir algún tipo de cita médica en el seguro social, que los sistemas muchas veces están colapsados o que no existe la rapidez ni la oportunidad mínima para poder acceder a un correcto servicio de salud dentro del ámbito estatal. Entonces, este retraso que ha tenido el Estado en la prestación de servicios de salud se ha visto de alguna manera minimizado con la posibilidad que se le ha dado al sector privado en salud de intervenir en estos planes de seguro complementarios a través de la CPS, ¿no? Las CPS son una forma de seguro exclusivamente orientado a la salud de los trabajadores. Entonces, digamos que dentro de esta concepción es un seguro enmarcado dentro de los seguros de salud, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces, tenemos este régimen mixto porque hay una subvención del Estado y hay una aplicación del privado dentro del 9% que se otorga como pago por parte del empleador hacia salud. Un segundo punto tiene que ver con todos los seguros privados. Los seguros privados obviamente salen de este marco institucional en el que el trabajador es, digamos, subsidiado por el empleador con el 9% y el 9% repartido entre salud y la EPS, y
el trabajador, en este caso, o la persona independiente, porque acá ya estamos saliendo del marco de trabajador. Un trabajador formalmente es aquel que recibe una remuneración sujeto a planillas electrónicas que van a ser declaradas ante SUNAT, bajo una relación de dependencia, de dirección y de subordinación, ¿no? Pero si tenemos un trabajador independiente, que son la mayoría de personas que están realizando algún tipo de actividad económica en el marco del mercado peruano, tenemos que existe la oferta de los planes individuales de seguros en salud. Evidentemente, al no ser un sistema mixto que esté parcialmente cubierto por la obligatoriedad del Estado a través de la imposición a los empleadores para abonar en favor del Estado lo que correspondería a los servicios de salud en favor de los trabajadores, tiene un costo mayor. Como en todo contrato de seguro, no solo en el enmarcado de los derechos de salud, existe una evaluación de riesgo-beneficio. Digamos que la póliza o el valor de la póliza y de las prestaciones de la póliza se va formando en función al riesgo. El riesgo que implica realizar la actividad específica del trabajador que esté afiliado, el riesgo que significa conducirse en un entorno altamente contaminado, el riesgo que significa realizar una actividad riesgosa, el riesgo que significa conducirse por determinados lugares o establecerse o dirigirse o movilizarse en algún tipo de transporte que pueda considerarse riesgoso. Entonces, digamos que el riesgo es el que define la pauta económica dentro de cualquier contrato de seguro. Por ello es que los contratos dependientes de seguros de salud tienden a ser más caros que los contratos semisubsidiados o de carácter mixto que están establecidos como obligatoriedad de parte de los empleadores para ser asumidos por los trabajadores, con cargo al depósito que han hecho los empleadores de salud, ¿no? Entonces, teniendo estos dos grandes rasgos que se delimitan en función a la cualidad del trabajador o de la persona que realiza una actividad económica, ya sea a través de una relación de dependencia por ser un trabajador o ya sea a través de una realización independiente de servicios al ser una persona que realiza actividad independiente. Para efectos tributarios, esto implicaría un trabajador de cuarta categoría frente a un trabajador de quinta categoría, que son los trabajadores las trabajadoras de la actividad privada sujetos a una relación de dependencia. Otro tipo de seguro que es bastante importante es el seguro de vida. ¿El seguro de vida qué implica? Implica el pago o la contratación de una póliza para efectos de, en función a la contingencia de la muerte del titular de la póliza, que el valor que está consignado como valor de pago, de realización de la póliza o de ejecución de la póliza, se reparta entre los herederos de la persona que ha contratado, o sea, el titular de la póliza, ¿no? Para este efecto existen una serie de conceptos. Existe el concepto del beneficiario, existe el concepto del titular de la póliza, existen las pólizas pagables mensualmente, la póliza inicial, la prima de la póliza, y en función a lo que esté contenido en cada contrato, que generalmente es prestado por entidades financieras, en el caso del Perú, Credicorp, algunos grupos financieros también las ofrecen, los mismos grupos ligados a los bancos o a los principales bancos. Intercorp también ofrece seguros de vida, existen seguros de vida internacionales que también pueden ser contratados en el mercado peruano, y en el fondo la estructura es la misma. Existe un riesgo, una cobertura en función al riesgo, a la posibilidad de que efectivamente el titular de la póliza pueda cubrir un monto que sea requerido como mínimo para poder ejecutar la póliza, y también causales de exclusión, que normalmente van por el orden de la realización por parte del titular de la póliza de actividades de alto riesgo o de posibilidades de suicidio o de rebeliones o de situaciones que salen del margen regular de una actividad y que pueden exponer innecesariamente a riesgo a una persona para poder generar en los beneficiarios el beneficio de la ejecución de la póliza. Entonces, los seguros de vida, en esencia, tienen la misma regulación, pero están estructurados de una forma más financiera en función a la cobertura que tienen las primas y las pólizas que se van pagando, para efectos de llegar a un mínimo de recaudación que permita cumplir con la obligación frente a cualquier tipo de contingencia. Entonces, tenemos el seguro de vida, tenemos el seguro de la EPS, tenemos el seguro de salud privado, y también tenemos un seguro que está contenido en nuestros pagos de la AFP. La AFP, cuando nosotros pagamos, hay un aproximado de 1.35% dentro del pago de la
de la retención que hace nuestro empleador por concepto de AFP que va a un seguro. ¿Este seguro qué es lo que hace? Este seguro cubre cualquier tipo de contingencia referida a una incapacidad sobreviniente del trabajador. Es decir, si el trabajador por alguna circunstancia se ve incapacitado, imposibilitado de continuar con su actividad regular, lo que sucede es que la AFP va a ejecutar una pensión por incapacidad. Entonces le va a dar al trabajador esta pensión por incapacidad que constituye un porcentaje elevado de la pensión que el trabajador venía percibiendo. Esto varía en muy menor rango de una AFP a otra, pero en general se mantiene estable dentro de los márgenes que están establecidos. Esto es importante también mencionar que como todos los ámbitos de seguro está regulado por la superintendencia, es decir, las modificaciones, las formas, los modos se rigen a través de las distintas resoluciones de superintendencia que reglamentan ya sea el seguro de vida, el seguro de salud, el seguro de la EPS y el seguro del que estamos hablando ahora, que es el seguro de las AFP. Las AFP es un sistema que últimamente está teniendo bastantes revisiones a nivel legislativo y que es muy probable que sea reemplazado en un futuro muy cercano en atención a algunas circunstancias que implican una falta de satisfacción en el público que de una u otra manera puede ser beneficiario de este servicio, que es una imposición más que un servicio, pero que constituye, entre comillas, una renovación a un sistema de pensiones de carácter público que, bajo efectos de los análisis efectuados en los últimos años, está de una u otra manera colapsado por la incapacidad de la cobranza o la recaudación de parte del Estado para efectos de captar a través de los tributos lo que constituya el financiamiento óptimo para otorgar una pensión adecuada. Las formas de la pensión de carácter público, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, implican una correcta recaudación dentro de todo Estado. Es decir, acá existe una conexión básica entre lo que constituye la prestación de servicios en pensiones y la recaudación tributaria. Y me he ido un poco al lado de las pensiones porque estábamos hablando sobre el seguro que rige a las AFP, ¿no? Pero si tenemos un débil sistema institucional de recaudación que no amplía la base tributaria y que únicamente se enfoca a los que tradicionalmente han pagado impuestos y no implica planificación ni reorganización de sistemas que impliquen ampliar la base tributaria, ya sea a través de incentivos o de beneficios tributarios durante cierto tiempo, no se tiene la recaudación necesaria para efectos de redistribución, y uno de los sistemas de redistribución es precisamente el de una correcta pensión, además de un correcto sistema de seguros a nivel público. Entonces, esto, además de constituir una traba de carácter burocrático administrativo a la hora de percibir una pensión, genera que los seguros privados tengan una tasa más elevada porque existe un mayor riesgo. Y existe un mayor riesgo porque existe una mayor informalidad. Entonces, la informalidad también es un componente que regula el riesgo. El riesgo es una entelequia, es un principio de los seguros que es demasiado sensible. Es decir, su sensibilidad implica la modificación de condiciones o de tasas de manera tal que puede impactar notablemente en la formación de precio institucional, no solamente de los seguros, sino de todo lo que conlleva la complementariedad de los mismos. Para efectos de seguir enfocándonos en el aspecto de los seguros, hay que manifestar que accesoriamente a los que he detallado también existen los seguros por tarjeta de crédito, existen los seguros por fraude, existen ciertos seguros internacionales que cubren enfermedades en el exterior. Existen también coberturas frente a pérdida de activos empresariales, existen pólizas de caución que también son considerados seguros y que implican precisamente una garantía frente al banco en un cumplimiento de obligación que muchas veces es utilizado para efectos de generar instrumentos complementarios de cobertura frente a un crédito. Es importante también tenerlo en cuenta porque en estructuras de financiamiento también se utiliza mucho.
Entonces, resumidamente, el contrato de seguro, al estar regulado en una ley, tiene protección institucional y la infracción o el exceso de parte de cualquier entidad privada que se encargue de proporcionar algún plan de seguros es reclamable tanto en la Comisión de Protección al Consumidor a través de una denuncia como ante la Superintendencia de Banca y Seguros y el Defensor del Cliente Financiero. Al ser la aplicabilidad de los seguros de un lenguaje técnico y un lenguaje bastante específico que puede no ser comprensible por el consumidor, precisamente la Comisión de Protección al Consumidor y la Ley de Protección al Consumidor exigen que se dé una hoja, formato resumen, en el que se minimice esta asimetría informativa y esta ventaja que tiene el proveedor de servicio frente al consumidor. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos leer y no entender los términos que están contemplados y eso puede generar que exista algún tipo de ventaja de parte del proveedor de servicio de seguro de salud. Entonces, esto es un breve panorama de lo que constituye el sistema de seguros de salud en el Perú. Y bueno, vamos a avanzar al segundo tema. El segundo tema es el tema correspondiente a lo que vendría a ser la sucesión testamentaria, ¿no? Hicieron algunas preguntas con respecto a la sucesión testamentaria y a la forma en que ésta se aplicaba de manera directa en la realidad. Bueno, hay dos sistemas básicos. Uno, cuando la persona que fallece deja un testamento y cuando no lo deja. Cuando no lo deja se trata de una sucesión intestada. ¿Y qué sucede en la sucesión intestada? Nosotros tenemos dos formas de reclamar lo que constituye la masa hereditaria, ya sea a través de un proceso judicial, un proceso de sucesión intestada, ante un juzgado de paz letrado generalmente y vía un proceso no contencioso que más que todo constituye una solicitud, o a través de la legislación notarial, porque la ley notarial da la posibilidad de que este tipo de procesos también se tramiten en dicha vía. Al tramitarse en dicha vía pueden constituir o pueden ser más expeditivos, pero también más onerosos. Entonces, para evitar que la gente deje de tener acceso a la justicia por principio de tutela jurisdiccional efectiva contenido en la Constitución, es que se instituyen las dos posibilidades, la vía rápida notarial o la vía judicial. Para la vía judicial, básicamente lo que se requiere es acreditar el entroncamiento, la filiación, es decir, la cualidad de cónyuge, la cualidad de hijo, la cualidad de hermano o de padre en ausencia de herederos forzosos, ¿no? Entonces, digamos que existe un orden que está establecido en la norma, un orden que es excluyente y que va de manera ascendente a manera descendente, ¿no? Primero, en primer término, el cónyuge. El cónyuge, los descendientes, los ascendientes, posteriormente los hermanos. Ese sería el cónyuge. Entonces, si digamos que no existe uno, se prefiere al otro, al orden de que se ha realizado la sucesión. Entonces, la redacción de la solicitud de la sucesión intestada evidentemente tiene que acreditar la condición de heredero en el grado en que existiese. Los requisitos son relativamente simples: las partidas de nacimiento, la acreditación de la persona que está pidiéndolo, una relación detallada de los bienes que se conocen del causante, de la persona que ha fallecido, y la solicitud expresa de que se nombre heredero, ¿no? A las personas de las que se tenga conocimiento. Posteriormente el juzgado emitirá una resolución que se formulará como edicto para que otra persona que no esté contenida dentro de la resolución original pueda ejercer su derecho si es que cree que tiene algún tipo de facultad con respecto al mismo, y se pueda garantizar a sí mismo el acceso a la jurisdicción de parte de personas que crean tener algún tipo de legitimidad. De otro lado, tenemos lo que constituyen los testamentos. En el Perú básicamente existen tres tipos de testamento que son los más conocidos, los más populares. Tenemos el testamento por escritura pública, que se gestiona directamente ante un notario y que implica la presencia de dos testigos y de la persona que va a
dejar el testamento quien lo tiene que oralizar ante el notario. Y el notario, de su puño y letra, apunta todo lo que la persona que está dejando el testamento decide dejar. Entonces, eso es un testamento directo frente al notario y con la presencia de 2 testigos para acreditar el hecho de la inscripción testamentaria. Este es de orden público, es decir, va a inscribirse eventualmente en los registros públicos y al fallecimiento de la persona que ha dejado el testamento, a quien se denomina en este caso testador, no causante, porque al causante se determina al que ha muerto sin dejar testamento. En este caso sería un testador. El testador va a expresar su voluntad de dejar ciertos bienes que van a estar inscritos en los registros públicos y por dicho hecho van a ser de carácter público. Otro tipo de testamento que existe es el testamento cerrado. ¿Qué sucede con el testamento cerrado? El testamento cerrado, básicamente el testador, que es la persona que deja el testamento, va a redactarlo de su puño y letra, lo va a lacrar y lo va a insertar en el oficio notarial, igualmente con la presencia de 2 testigos. Pero a diferencia del testamento por escritura pública, este testamento cerrado no va a ser público. Es decir, se va a conocer únicamente cuando se abra y el fallecimiento del testador. Es decir, no va a ser de revisión en los registros públicos ni se va a poder contrastar la información que esté contenida en él. Únicamente se conocerá todo cuando la persona fallezca y cuando ante el oficio notarial se requiere la exhibición de este testamento de carácter cerrado. Tiene que ser redactado por el mismo testador de puño y letra, foliado con la fecha en cada una de las páginas, en la presencia de 2 testigos que también tienen que firmar y que también tienen que apersonarse al oficio notarial. Otro tipo de testamento. Si se dan cuenta, estamos yendo de una mayor rigurosidad en la forma a una menor rigurosidad en la forma, ¿no? Porque teníamos el escriturado, el que va por escritura pública, tenemos ahora el cerrado y ahora último vamos a ver el hológrafo. ¿Qué es el testamento hológrafo? Básicamente es que el que es de puño y letra del testador, también frente a la presencia de 2 testigos, evidentemente lacrado, firmado en cada hoja, pero ya no presentado ante un oficio notarial, sino dejado con uno de los testigos. Entonces, este testamento no va a estar depositado en una oficina notarial, ni tampoco va a estar exhibido en una partida dentro de los registros públicos para una revisión de carácter difuso. Por el contrario, va a tener una mayor confidencialidad, pero también una mayor problemática en cuanto a la ejecución del contenido del testador, porque va a tener que ingresarse ante un juzgado y este juzgado va a tener que evaluar las condiciones mínimas de ese testamento hológrafo, es decir, que efectivamente califique como tal y que cumpla con las disposiciones que están contenidas en el Código Civil. Al no estar premunido de dichas formalidades puede ser declarado nulo y también puede prestarse para mucho tipo de manipulación en función a las disposiciones que estén contenidas en él. Es decir, hay un mayor grado probatorio. En consecuencia, una mayor posibilidad de litigio de orden judicial, ya sea por afectación de la letra, por afectación de la disposición, por los bienes que estén contenidos en él y por circunstancias que uno a la fecha del otorgamiento de dicho testamento como heredero no conozca. Entonces, ese mayor riesgo es, por dicho mérito, evaluable en una vía de carácter judicial. Hemos hecho un súper resumen sobre 2 temas que son bastante amplios. Nos ha ganado la hora y hemos cumplido los 30 minutos. Espero que les haya sido de utilidad y no olviden hacer sus preguntas para una próxima oportunidad. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta pronto y tengan un buen fin de semana.